En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 1. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Stein Hero Academia. El pequeño auditorio se había llenado de charlas sobre por qué los que estaban aquí habían sido convocados. Especialmente porque todos habían recibido la misma solicitud aparentemente críptica que no les daba una explicación real de por qué debían responder y venir a este lugar. Sin embargo, cuando salió, la habitación quedó en silencio y todos los asistentes sabían que estaban aquí por una razón. Su presencia se sintió de inmediato, todavía adornado con la armadura que usaba en su día a día. Era una cara tan familiar, pero pocos habían interactuado realmente con él fuera de un trabajo ocasional aquí o allá. Incluso entonces había ido más allá de lo que podían hacer. Había una razón por la que actualmente ocupaba el 8º lugar en las listas de héroes profesionales. Yoroi-Musa miró por encima del podio en el que estaba, el héroe veterano mirando a los que se habían reunido ante él. Menos de 20, reflexionó para sus adentros. Miles de héroes registrados y menos del 2% deciden mostrar. Sin embargo, no estaba sorprendido, había esperado esto. No ayudó que hubiera arreglado esta reunión con menos de 48 horas de antelación, apenas tiempo suficiente para posponer o cancelar cualquier plan real con poca antelación. A pesar de haber solidificado su lugar entre los 10 mejores héroes muchos años antes, era consciente de que no era un héroe llamativo, sino confiable, siempre dependiente cuando la situación lo requería. O al menos eso era lo que el público sabía. No era raro que los héroes fueran derrotados por un villano que los superaba de alguna manera o forma. A veces, simplemente se debía a un desajuste y se convertía más en una batalla de habilidad y resistencia. Como miembro de los 10 primeros, era esencialmente inaudito que él posiblemente sufriera una pérdida. Ese no fue el caso. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Yoroi-Musa, silenciando a los pocos que habían estado conversando entre ellos. Podía entender si estaban nerviosos acerca de por qué estaba aquí, algunos de ellos probablemente asumiendo que se trataba de un discurso de jubilación. Si ese hubiera sido el caso, entonces habría miembros de los medios de comunicación presentes. Sin embargo, dado que no había ninguno, se planteó la pregunta de por qué habían sido convocados. Lo que tengo que decirte esta noche, confío en que no lo difundas a aquellos que usarían esto para calumniar mi nombre. No puedo jurar nada, pero confío en ti como profesional para adherirte a esto. Yoroi-Musa hizo una pausa mientras permitía que estas pocas palabras penetraran. Muchos de los héroes presentes eran veteranos por derecho propio que obtuvieron su licencia de héroe muchos años antes de dejar su huella en el mundo. De hecho, el único que había dejado su huella recientemente era el héroe de madera, Kamui Watts, que había debutado unos meses antes. Yoroi-Musa simplemente se alegró de que un miembro de la generación más joven hubiera elegido venir. Hace 2 semanas, combatí a un villano como cualquier otro y una vez que fue derrotado lo dejé en manos de las autoridades cuando escuché un grito cercano, a una mujer le habían robado el bolso y el perpetrador escapaba por un callejón cercano. Pensé solo momentáneamente me extrañó por qué un villano atacaría después de haber presenciado lo que sucedió, pero lo empujé a un lado mientras lo perseguía. Del público y oculto a la vista, supe que yo era su objetivo. Hizo una pausa momentánea cuando la multitud ante él dio un grito ahogado. La mera idea de que alguien atraería a un héroe a un callejón no era una idea imposible, las mentes de los villanos funcionaban de formas muy diferentes. Dejando escapar una fuerte tos, la atención volvió al héroe que estaba frente a ellos. Se paró frente a mí, un chico de no más de 14 años, pero me miró con ojos que hablaban de experiencia, como si lo que había estado haciendo lo hubiera estado haciendo durante años. Traté de conversar con él, obtener algún tipo de reacción, pero se negó a hablar antes de estallar hacia adelante con espadas gemelas en sus manos, una blanca y otra negra. Nos enfrentamos, nuestras espadas se cruzaron una y otra vez, pero cada vez que pensaba que había atravesado su guardia, él contraatacaba de formas que no esperaba. La fuerza de sus golpes me hizo suponer que tenía una peculiaridad basada en la fuerza, pero eso no fue así. No explico el manejo de la espada. El arte de la espada es una especie en extinción, pero parecía como si hubiera nacido con una espada en la mano.
Me duele decir esto, pero ese día fui derrotado en un combate 1 a 1. El silencio fue ensordecedor a medida que se asimilaba el hecho y se aclaraba la razón por la cual los medios estaban ausentes. Saber que un héroe de tan alto rango había sido derrotado en la batalla haría que el público entrara en pánico. Su fe en el sistema se vería sacudida y pasarían muchos meses o potencialmente años para que se rectifique el daño que esta noticia podría causar. No es de extrañar que a los héroes presentes se les pidiera que guardaran silencio. Con mi espada a un lado y habiendo sido quitado de mis pies, estaba a su merced antes de que me diera la espalda y, por primera vez, habló. Me agradeció por la pelea, lo que en sí mismo me tomó por sorpresa. Luego me dijo que mi fuerza era genuina y que debería estar orgulloso de todo lo que logré, nunca olvidar lo que es un verdadero héroe. Tomé todo esto en serio antes de llamarlos aquí esta noche en lugar de simplemente informar a los medios de comunicación sobre un poderoso villano suelto. Esto es simplemente porque no creo que sea un villano, sino más bien un joven equivocado, poderoso, pero equivocado. Deliberadamente me buscó para probar mi fuerza, pero también para mostrarme que potencialmente me he vuelto feliz con mis propias habilidades. Todavía tengo algo que dar en este mundo y rezo para que tú también puedas aprender de mis errores. Somos héroes y sus debilidades potenciales pueden costar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes estamos tratando de proteger. Esfuércese por ser mejor mañana de lo que es hoy, y nuevamente mejor el día después. Gracias por tu tiempo. Yoroimusa, ¿puedes al menos advertirnos sobre su apariencia?, preguntó uno de los héroes presentes. Era delgado, en forma, con cabello blanco y ojos marrones. También vestía una capa roja que pudo haber usado para ocultar sus armas, explicó Yoroimusa. Un nombre, dijo su nombre. No es su nombre real, sino un alias, uno que podría haber creado cuando era niño un día, soñando con cuál sería su nombre de héroe. ¿Qué era? Arquero. Shinji Nishiya, también conocido como el héroe Kamui Words, salió de la reunión con pensamientos oscuros nublando su mente. A diferencia de muchos de los héroes que habían estado en presencia del veterano de la industria, él no había tenido su licencia de héroe por mucho tiempo y el próximo héroe más joven en la sala había estado peleando la buena batalla durante al menos una década antes. Haber escuchado de uno de los héroes más antiguos en el negocio sobre una especie de justiciero que parecía simplemente desear probarse a sí mismo fue inquietante. Para que alguien tan joven caminara por un camino tan peligroso que fácilmente podría volverse malvado, deseaba saber cómo un niño así había seguido ese camino. Evitar que otros individuos caminaran por el camino de la villanía era tan importante, si no más, que capturar a los criminales. Arquero. El nombre sonaba casi extranjero en la era moderna. Al igual que el chico aparentemente era más que capaz con las espadas, muchos también habían renunciado al arte del tiro con arco. Tal vez parte de la agenda de este niño era recordarles un tiempo antes de que las peculiaridades fueran un lugar común y lo que la sociedad había dejado atrás a su paso. Sin embargo, ¿podría un adolescente tener tales ideas y, de ser así, cómo había obtenido estas ideas en primer lugar? Los adolescentes deberían reírse juntos en el centro comercial, hacer nuevos amigos y soñar con un futuro pacífico. Mirando hacia el techo del edificio más alto cercano, extendió la mano y usó su poder sobre la madera que cubría su cuerpo para agarrar la repisa. Levantándose, Shinji escaló fácilmente los 15 pisos impares antes de aterrizar de manera segura y mirar hacia el horizonte. Incluso de noche, la ciudad que había jurado proteger parecía tranquila. Fue reconfortante. Pareces contento. Simplemente me alegro de que no haya disturbios en la ciudad esta noche, declaró Shinji. Siempre hay disturbios, les puedo garantizar que en algún lugar en este momento se está planeando algo que causará pánico y confusión en la población. Supongo que tienes razón, pero cuando suceda, estaré allí para detenerlo. Declaró audazmente, apretando el puño frente a su cuerpo. Fue en ese momento que Shinji se dio cuenta de que no estaba solo, un pensamiento tonto después de haber conversado con alguien, pero aún así un pensamiento que cruzó por su mente. Dándose la vuelta lentamente, Shinji simplemente esperaba que otro héroe de la reunión hubiera venido a unirse a él en lo alto del techo para admirar el paisaje. No fue el caso.
Los ojos de Shinji se agudizaron mientras se preparaba para cualquier tipo de confrontación que potencialmente pudiera ocurrir con el individuo frente a él. Aquí estaba el adolescente que había sido toda la causa de la reunión a la que había asistido, la capa roja que llevaba ondeando ligeramente con la brisa. Afortunadamente no estaba armado, pero por lo que Shinji sabía, eso no lo hacía menos peligroso. ¿Qué quieres?, preguntó Shinji, preparándose mentalmente para el conflicto. Simplemente tenía curiosidad por ver cuántas personas asistían a esta reunión, respondió Archer. Tengo que decir que el número es un poco mediocre. ¿Qué, realmente querías que tu nombre de terror resonara en la mayor cantidad de personas posible? Difícilmente, se burló Archer. Francamente, no me importa cuántas personas saben o no saben mi nombre, pero mi mensaje es simple. ¿Simple? ¿Crees que atacar a un héroe de élite envía un mensaje simple?, cuestionó Shinji, poniéndose aún más nervioso. ¿Qué es un héroe? La pregunta resonó y Shinji se encontró momentáneamente sin palabras antes de responder. Los héroes son aquellos que dan un paso al frente cuando hay problemas. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay más problemas, cuando el mundo está en paz? Shinji se quedó en silencio mientras asimilaba las palabras que le decía el individuo frente a él. No solo eso, sino que era la forma en que hablaba. Algo así imaginó una gran cantidad de pasión, ira, miedo, asco, algo, pero no había nada. Las palabras que estaba diciendo salieron aparentemente tan fáciles como respirar. Archer continuó. Para que un héroe dé un paso adelante, primero debe haber alguien en peligro. Para que los niños sueñen con convertirse en héroes, ellos también desean que ocurra algún acto malvado o una catástrofe para que den un paso adelante y salven el día. Cuanto más por más atroz que sea el momento, más resuena su nombre. Cuantas más personas transmiten un evento, más se vuelven un nombre familiar. Los héroes casi activamente tienen que interferir unos con otros solo para obtener una parte de la acción. El mero hecho de que el acto de salvar a la gente es un concurso de popularidad es una farsa en sí mismo. Solo un puñado de héroes son dignos del título. Shinji se encontró atónito, cada punto que se había hecho lo había golpeado hasta la médula. Podía recordar su debut, cómo había ayudado a rescatar a algunos civiles de un edificio en llamas. Había sido elogiado por haber ayudado a aquellos que habían estado gritando por ayuda desde las ventanas a pesar de que su peculiaridad era débil contra las llamas. Los medios lo habían amado como el héroe que enfrentaba sus miedos. Era un debut que había sido noticia, no había nada más que pudiera desear ningún héroe. Era algo con lo que soñaban los aspirantes a héroes. Y vino con una realidad en la que ninguno de ellos había pensado realmente. Las palabras de Archer dolieron más que cualquier arma y golpearon más de un nervio. Encontrando su voz después de varios segundos de pausa incierta, Shinji habló. ¿Y qué? ¿Tu plan es dar la vuelta y atacar a tantos héroes como puedas y obligarlos a ver las cosas de manera diferente? No, el mundo no se puede cambiar tan fácilmente. Todo lo que diga o haga quedará fuera de control por una salida u otra, y las palabras de un renegado nunca se mantendrán. Lo que digo, lo que hago, inevitablemente no significará nada para los ojos y los oídos del público. Sin embargo, para aquellos a quienes el público idolatra, eso es algo completamente diferente. ¿Quieres que difundamos tu palabra? Difícilmente. Shinji no dijo nada mientras Archer le daba la espalda. Una parte de él quería capturar a la persona que tenía delante, atarlo de tal manera que no tuviera forma de escapar. Al mismo tiempo, aunque sabía que tenía que ejercer algún tipo de control, el mero hecho de que Archer tuviera la confianza para mostrarles una oportunidad significaba que se sentía seguro o incluso demasiado confiado. De cualquier manera, sabía que cualquier tipo de ataque que pudiera desatar podría resultar en una rápida caída. Si quieres más razones para atacarme por la espalda, debes saber que iré tras Moon Lady a finales de esta semana, proclamó Archer. Señora del Monte. Sí, su peculiaridad no es adecuada para un héroe. ¿Y quién eres tú para juzgar tal cosa? No son nuestras peculiaridades las que nos hacen héroes, sino nuestras acciones, declaró Shinji. Incluso si esas acciones son para su propio beneficio. Como era de esperar, Shinji no tuvo una respuesta para eso. Puedes advertirle con anticipación si así lo deseas, dijo Archer. No importará a pesar de todo.
Shinji observó cómo Archer saltaba del edificio y momentáneamente temió que el hombre hubiera decidido acabar con su propia vida. Observó con sorpresa, sin embargo, mientras continuaba hacia adelante, atravesando fácilmente la distancia necesaria entre donde había estado parado y la azotea del edificio al otro lado de la calle. Shinji no pudo hacer nada más que observar cómo Archer saltaba a la oscuridad y se encontraba en conflicto. A lo largo de toda la charla, había estado tranquilo y sereno mientras discutía temas oscuros de conversación. Eso no era normal. Incluso diciendo cómo iba a asaltar Moon Lady, lo había hecho como si estuviera explicando cómo había cambiado una rueda o había ido a dar un paseo por el parque. Lo hizo sonar tan mundano. Viniendo de un adolescente, esto era más que confrontación. Ahora tenía la oportunidad de proteger a uno de sus compañeros héroes. Reflexionaría sobre la información y averiguaría qué hacer con ella más tarde. El orfanato Musutafu recibió una sorpresa hoy cuando Moon Lady visitó y pasó tiempo con los niños pequeños. La heroína profesional había estado sospechosamente ausente en los últimos tiempos. Los fanáticos leales se dieron cuenta de que sus cuentas de redes sociales se habían vuelto extrañamente silenciosas durante las últimas 2 semanas, por lo que reapareció. Shiro Emilla puso la televisión en silencio, ignorando las noticias de la mañana mientras se disponía a preparar el desayuno. Un desayuno japonés tradicional estaba en la agenda completo con arroz al vapor y sopa de miso. Le tomó un tiempo orientarse en el lugar en el que se encontraba y, después de obtener algún tipo de alojamiento, inmediatamente se puso a buscar una tienda de comestibles que proporcionara alimentos frescos de calidad inmaculada. Al menos uno que no estaba tripulado por alguien a quien al principio le costaba mirar sin asustarse y casi tratarlos como una especie de monstruosidad. Después de haber llegado a este mundo, le había costado un tiempo acostumbrarse a todo el concepto de los héroes cotidianos. Eso y el hecho de que un porcentaje increíble de la población tenía un superpoder específico para su persona. Tanto a él como a su pareja los había tomado completamente por sorpresa, especialmente aquellos que tenían algún tipo de diferencia física. Hablando de su pareja, ¿qué huele tan bien? Es solo el desayuno, Tosaka, respondió Shirou, subestimando la maravillosa comida que había preparado como lo hacía con tanta frecuencia. Sin decir una palabra más, Rin tomó asiento en la mesa con todo el entusiasmo que solía llevar a esta hora tan temprana de la mañana. En otras palabras, ninguno. Shirou ya estaba acostumbrado a esta rutina. Él y Rin habían logrado vivir juntos en este mundo desde hace bastante tiempo. Sin mencionar los años anteriores en los que habían estudiado juntos en la Torre del Reloj. También fue allí donde pudieron o no haber encontrado a cierto mago increíblemente poderoso que había encontrado bastante entretenido la idea de que Shirou soñara con ser un héroe de la justicia. Tan entretenido que decidió que había que alterar un poco el sueño. Era un hombre poderoso, increíblemente poderoso y le encantaba hacer alarde de su poder. Enviar a 2 personas a otro mundo estaba dentro de su poder. Rin y Shirou habían jurado en silencio no volver a hablar del hombre. Especialmente porque ese hombre no solo los había enviado a otro mundo sin previo aviso, sino que también había reducido su edad a la de adolescentes. ¿Para qué punto y propósito se había vuelto obvio una vez que entendieron lo que era este mundo? Tanto Rin como Shirou tenían la edad necesaria para ingresar a una escuela de héroes y comenzar a convertirse en héroes oficiales de este mundo. Un curso que solo comenzaría en unas pocas semanas. Excepto que Shirou había encontrado fallas en este mundo. Los héroes y lo que representaban. Había entrado en conflicto con sus creencias e inmediatamente se había puesto a tratar de encontrar alguna forma de rectificar la situación. Rin había odiado la idea desde el principio, pero sabía cómo era Shirou cuando se fijaba en algo, por lo que se dedicó a buscar alojamiento. Actualmente estaban alojados en un pequeño apartamento, el tercer piso de un bloque discreto en un barrio pequeño y tranquilo. La financiación había sido una de las partes más difíciles, pero lo habían logrado. En su mayoría, pasaban desapercibidos en sus actividades diarias, lo que les permitía comenzar a hacer las cosas a su manera. O al menos se habían imaginado que habían pasado desapercibidos. Un golpe en la puerta hizo girar la cabeza de los ocupantes justo cuando Shirou estaba poniendo el desayuno. Me pregunto quién podría ser a esta hora de la mañana. Preguntó con indiferencia.
Probablemente no sea nadie, reflexionó Rin mientras comenzaba a recoger la comida que tenía frente a ella, sin preocuparse por esperar a que Shirou se uniera a ella. Si están vendiendo algo, simplemente los rechazaré, dijo Shirou con la intención de ahuyentar a quien quiera que haya perturbado el desayuno. Girando su hombro derecho, el hombre en el cuerpo de un adolescente abrió la puerta principal. ¿Puedo ayudarle? Por supuesto, después de haber hecho esta pregunta, tuvo algún tipo de comprensión de con quién estaba hablando. Disculpe hijo, estamos con la policía en nombre de los servicios familiares, dijo el hombre parado en la puerta, otro policía a su derecha y una mujer a su izquierda. ¿Tus padres están disponibles? Ah, dijo Shirou lentamente. Ahora bien, este era un problema que deberían haber visto venir. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 2. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Shirou se sentó en la celda de detención, sabiendo muy bien que Rin probablemente estaba siendo interrogada o pronto sería interrogada por alguien en la oficina. Comprensiblemente, estaba menos que emocionada de que se la llevaran a esa hora de la mañana. Cualquier dificultad que alguien tuviera con ella sería más que comprensible y simplemente esperaba que no dijera nada lamentable. Habría sido bastante simple para Rin alterar algunos recuerdos aquí y allá, hacer que pareciera que tenían padres guardianes cariñosos cuidándolos. El problema entonces era que no sabían dónde estaban los informes o si habían sido pasados a autoridades superiores que se preocuparían cada vez más si los mismos problemas se presentaran por segunda vez. Esto realmente era algo que deberían haber previsto, pero habiendo vivido como adultos durante un periodo prolongado de tiempo, no habían pensado que fuera un gran problema. Quizás también fue porque durante su época de adolescentes habían sido lo más independientes posible, llegando incluso a cuidar de los demás en momentos de necesidad. La puerta de su celda se abrió y entraron dos personas, tomando asiento frente a él sobre la mesa. Me disculpo ante todo por llevarte a ti y a tu amigo a una hora tan temprana del día, pero los informes de tus vecinos fueron bastante sorprendentes, dijo la mujer del grupo. Tenemos más de media docena de informes sobre dos adolescentes que parecían vivir juntos en lugares cerrados sin supervisión de los padres. Como pueden comprender, esto es algo que tuvimos que tomar en consideración de inmediato. Entiendo, dijo Shirou esperando que Rin estuviera siendo tan cooperativa como pretendía. Entonces, ante todo, ¿dónde están tus padres? Hasta donde yo sé, muerto. La tensión en la habitación cambió de inmediato. Tanto como sepas, repitió el oficial masculino. Hubo un incendio cuando era joven, no tengo recuerdos antes de eso, dijo Shirou con total naturalidad. Recuerdos bloqueados por el trauma, murmuró la mujer mientras escribía en el trozo de papel frente a ella. Con sus notas anotadas, miró a Shirou a los ojos una vez más. Eso debe haber sido bastante aterrador para alguien tan joven. ¿Tuviste a alguien que te apoyó después de eso? Me adoptaron poco después. ¿Y dónde están estos padres adoptivos ahora? Preguntó el hombre haciendo todo lo posible para llegar al fondo de la situación. Estaba bastante claro que no quería estar lidiando con esto a esta hora de la mañana. Él murió. Shirou no pudo evitar sentir algún tipo de diversión por la forma en que el caballero comenzó a frotarse las sienes. Rin se sentó en su propia habitación, con las piernas y los brazos cruzados, mientras esperaba que se entregaran los resultados. Si ella no había sido tan comunicativa como ellos querían que fuera, entonces era culpa de ellos por no haberle permitido terminar su desayuno esa mañana. Las respuestas que había dado fueron agudas y directas, contundentes y mostrando claramente su disgusto por todo el escenario. El escenario completo es todo lo que había sucedido desde la torre del reloj. Realmente odiaba este mundo, sin mencionar el hecho de que, debido a su aspecto, la trataban como a una niña. Incluso cuando tenía esta edad, nadie la trataba como a una niña. Caminando por los pasillos de la escuela, nadie se atrevía siquiera a poner un pie en su camino. Tomando un sorbo del té mediocre que le habían traído, Rin consideró cuáles serían las opciones probables desde aquí. Para las autoridades, se trataba de dos adolescentes que podrían haber perdido o huido de su familia. Si pensaran que el segundo caso era cierto, asumirían que los dos se habían escapado para estar juntos.
Francamente, aunque no podía importarle menos lo que se les ocurriera, no estarían cerca de la verdad. Lo único real que se había salido con la suya era el plan que estaba actualmente en juego. Solo un puñado de días después de haber llegado a este mundo había puesto en marcha una idea. Incluso ahora, aquí en esta estación, su mente estaba activa y repasaba posibilidad tras posibilidad en su cabeza para hacer que todo funcionara como ella quería. La forma en que tenía que funcionar. La puerta se abrió y Shiro entró, agradeciendo al oficial al pasar. Con la puerta cerrándose detrás de ellos, una sola mirada entre los dos ocupantes de la habitación fue todo lo que se necesitó para que ambos entendieran que tenían que tener cuidado con lo que decían. Es probable que ambos hayan dicho cosas que pueden o no haber enfurecido a los que escuchan y se podría haber plantado un error para tratar de tomarlos con la guardia baja. Entonces, ¿qué les dijiste?, preguntó Rin. «¿Cómo murieron mis padres y mi padre adoptivo?», respondió Shirou, lo que provocó que Rin soltara una carcajada. Uno en el que su mirada venenosa después decretó en silencio que nunca más se volvería a hablar del ruido por temor a un castigo intenso. «Me imagino que fue toda una experiencia para ellos», dijo tratando de desviar la atención del ruido que había hecho. «Tu historia no es realmente glamorosa». «Glamouroso es exagerar», bromeó Shirou cuando se abrió la puerta de la habitación. Ambos se quedaron en silencio y volvieron la mirada hacia los que habían entrado. «Entonces», dijo el hombre mientras miraba sus archivos. «Shiro Emiya, Rin Tosaka. Pasamos sus nombres por el sistema y ninguno de ustedes está en el archivo. En su caso, puede ser comprensible, Shirou, ya que su padre adoptivo podría haber estado usando un alias. En esta etapa, solo podemos hacer suposiciones, pero una cosa que sí sabemos es que ustedes dos son cercanos, tal vez incluso nos ocultan algo para su protección». La mujer intervino. «Espero que ustedes dos sepan que estamos aquí para cuidarlos. Es nuestro trabajo asegurarnos de que ambos estén en un ambiente seguro y acogedor». «¿Algo malo en la casa en la que vivíamos?», preguntó Rin haciendo todo lo posible para avivar el fuego. Mientras que, al menos en la primera inspección de sus arreglos de vivienda, todo parecía más que perfectamente normal y ustedes dos parecían estar manejándose más que adecuadamente. «Entonces, ¿qué está mal entonces?», preguntó Rin una vez más dirigiendo la conversación como mejor le pareciera. «Por favor, comprenda que dos adolescentes viviendo bajo el mismo techo sin la supervisión de un adulto es algo con lo que hemos lidiado durante bastante tiempo. Es algo que legalmente no podemos permitir», declaró el hombre, haciendo todo lo posible para estampar su autoridad con poco éxito. «Lo que mi colega quiere decir es que es en el mejor interés». «Creo que te referías a tu mejor interés», intervino Rin. Con un sorprendente nivel de profesionalismo, la mujer continuó. «Es en el mejor interés de la sociedad que ustedes dos se alojen con una familia cariñosa y amorosa. Nadie nos va a adoptar», dijo Shirou, hablando por primera vez desde que los dos adultos se adelantaron. «No solo somos mucho mayores que la mayoría de los niños en el orfanato, sino que, como habrán podido notar, potencialmente podemos ser más que un poco más para las familias que no están preparadas. Si bien es cierto que las estadísticas no están necesariamente a tu favor, eso no significa que debas perder la esperanza tan fácilmente», dijo la mujer tratando de sonar lo más cariñosa posible. «Estoy seguro de que habrá una familia más que feliz de recibir a uno de ustedes». «No hay trato», dijo Rin con dureza. «No nos vamos a dejar». «Bueno, al menos eso solidificaría la teoría del amante fugitivo. No tienes otra opción al respecto», replicó el oficial masculino. «¿Por qué no dejas que los adultos se encarguen de esto antes de que ustedes dos sean colocados en un centro correccional de menores?» Shirou sabía que la idea de ser colocado en una instalación de este tipo probablemente era más una amenaza que cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo el resultado potencial no podía ignorarse por completo. No estaban en ningún registro escolar o de otro tipo, por lo que eran imposibles de rastrear. Ambos no tenían parentesco y las respuestas que habían dado dejarían claro que habían sido independientes durante bastante tiempo. Incluso cuando había vivido bajo la supervisión de Taiga, había actuado más como un adulto que ella. Eso no era algo que simplemente se quitaba de los hábitos y se notaba.
Había estado cocinando para Rin durante años, pero nadie lo creería debido a la edad que tenían. ¿Y qué, solo estamos destinados a esperar mientras fallas en encontrarnos una vida adecuada? Preguntó Rin. Eso es exactamente lo que harás, dijo el hombre mientras se dirigía hacia la puerta, seguido de cerca por su colega que parecía menos que emocionado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Rin dirigió su atención a Shirou. Shirou. ¿Sí? Sácanos de aquí. Como desees. Pasarían varios minutos antes de que alguien entrara a ver cómo estaban los dos adolescentes, solo para descubrir que la pared lateral había sido parcialmente removida, como si hubiera sido cortada limpiamente, dando suficiente espacio para que un humano pudiera salir fácilmente. Shirou se paró sobre el techo del apartamento que habían llamado hogar durante tanto tiempo. Rin estaba trabajando actualmente en empujar todo lo que valía la pena guardar en cualquier tipo de bolsa que tuvieran. Ambos saben que no pasará mucho tiempo antes de que las autoridades regresen a esta zona en su búsqueda. Una parte de ellos había querido simplemente irse a algún lugar nuevo, pero al menos necesitaban algunas pertenencias para arreglárselas. Pertenencias que pueden haber incluido fondos que se habían utilizado actualmente para apoyar su estilo de vida. Shirou inclinó la cabeza ligeramente cuando escuchó el sonido de un movimiento detrás de él. Girando lentamente, se encontró mirando a un héroe vestido con algo que recordaba a una armadura con tubos que se extendían desde sus codos. «Llegaste aquí rápido», comentó Shirou. «La velocidad es lo mío», declaró el héroe. «¿Por qué corriste? ¿Qué estás escondiendo?» No era como si tuvieran mucho, sinceramente, el hecho de que Rin estuviera tardando tanto en reunir sus necesidades era confuso. «Estar encerrados realmente no nos conviene», respondió Shirou casualmente. «Dicen que quieren encontrarnos un hogar, pero tenemos uno, aquí mismo». «Sea como fuere, la ley es la ley», afirmó el héroe. «Lo sé». ¿Qué tipo de pánico se produciría al saber que dos adolescentes escaparon de una instalación del gobierno con tanta facilidad? El héroe se tensó ligeramente mientras se preparaba. Estaba claro que el adolescente frente a él se estaba demorando, probablemente para que su asociado pudiera tener todo listo para su escape. No importa lo rápido que corrieron, sin embargo, no les permitiría escapar. No es que les permitiera la oportunidad de huir. «Por favor, ten en cuenta que no me complace infligir dolor a alguien tan joven como tú», proclamó el héroe. «Shirou Emiya», anunció el adolescente, sintiéndose casi obligado por el honor a presentarse. «Ingenio», respondió del mismo modo mientras se preparaba para cargar. Sin embargo, hizo una pausa cuando el chico que tenía delante extendió los brazos antes de que aparecieran espadas gemelas en las palmas de sus manos. «Creación de armas», pensó, dándose cuenta rápidamente de que el enemigo frente a él puede parecer más peligroso de lo que parecía al principio, especialmente si fue entrenado con las espadas que empuñaba. Sin embargo, no era un héroe profesional por nada y, levantando los brazos, una rápida ráfaga de su motor disparó al héroe hacia adelante a una velocidad increíble. Tenía la intención de incapacitar, clavar su puño en el estómago del chico frente a él y terminarlo de un solo golpe. Incluso si supiera cómo pelear, lo más probable era que no pudiera adaptarse a un fuerte estallido de dolor en los sentidos. Sin embargo, su plan se zambulló rápidamente cuando el adolescente que tenía delante igualó su velocidad. Sus nudillos se conectaron con la parte plana de la espada que Shirou sostenía en su mano izquierda. Un par de pensamientos inmediatos cruzaron por la cabeza de Ingenium, siendo el más destacado que el adolescente que tenía delante era fuerte, su espada ni siquiera temblaba por la fuerza de su golpe. Ingenium tuvo que reaccionar cuando la hoja derecha se abrió y un rápido movimiento hacia atrás evitó que la armadura de su torso probara el filo de las hojas. Sin embargo, no se le dio un tiempo real de indulto, ya que Shirou siguió adelante con la determinación de dañar que ningún adolescente debería tener. Seguro que era capaz de defenderse del daño, pero estaba claro que la persona que tenía delante realmente sabía cómo pelear. Canalizando solo el motor ubicado en su codo derecho, Ingenium giró rápidamente en un círculo completo con la pierna levantada en una patada circular increíblemente rápida.
Shirou se agachó bajo el golpe antes de levantar sus espadas en una cruz para bloquear el puño de seguimiento que había sido dirigido directamente a su nariz. Empujando el puño hacia atrás con fuerza reforzada, Shirou hizo todo lo posible para obligar a Ingenium a caer por el borde del edificio. Al darse cuenta de lo que había planeado el adolescente frente a él, Ingenium canalizó más potencia en el motor en su hombro en un intento de desequilibrar a Shirou. Desafortunadamente, funcionó a favor de Shirou. El chico inclinó sus espadas hacia un lado y obligó al puño de Ingenium a deslizarse por el borde y dejar sus costillas vulnerables a la rodilla que recibió rápidamente. Si bien su disfraz anuló una gran parte del daño que podría haberse hecho, sin lugar a dudas sintió que el golpe se conectó y dolió como el infierno. De repente, su mente estaba a toda marcha por algún tipo de razón por la cual alguien con una peculiaridad como la de Shirou podía tener tanta fuerza sin el uso de un arma. Incluso cuando había estado bloqueando sus ataques, al menos debería haber sido lanzado hacia atrás, pero se mantuvo sólido como una roca. Los instintos de Ingenium se activaron y se impulsó hacia atrás una vez más para evitar la espada que había amenazado con golpearlo. Sabiendo que había una brecha en los edificios, también se había acelerado hacia arriba para cruzar con seguridad la distancia entre los tejados y, aunque su aterrizaje no fue perfecto, se las arregló para darse algo de tiempo para planificar. Mientras tanto, Shirou permaneció estoico preguntándose por qué Rin estaba tardando tanto. Seguramente ya había reunido todo lo que necesitaban. Eres bastante hábil, comentó Ingenium. No soy el único que está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Dijo Shirou al darse cuenta de que Ingenium probablemente no era el único héroe que había llegado o tal vez incluso había estado aquí antes. Ingenium no dijo nada, que era toda la respuesta que necesitaba Shirou. Mientras los interrogaban, no era increíble que revisaran sus pertenencias, investigaran las viviendas y demás, con la esperanza de obtener respuestas que él y Rin probablemente no darían. Desafortunadamente para ellos, no tenían idea del poder que poseía Rin. Incluso si hubieran descubierto el taller de antemano, no lo recordarían ahora. Supongo que eso significa que debo ponerme serio. La frialdad de las palabras congeló momentáneamente a Ingenium y por su vida no podía creer que fuera un farol, algo para sacarlo de su juego. Sin embargo, el hielo en sus ojos le dijo a Ingenium que sería muy imprudente entrar con algo que no fuera la intención de hacer daño. No necesariamente había estado reprimiendo sus golpes antes, pero sabiendo que uno solo de sus ataques tenía la posibilidad de romper el hueso si se conectaba correctamente le había impedido hacer todo lo posible. ¿Necesitas una mano, Ingenio?, preguntó una nueva voz detrás de él. La tensión del momento casi hizo que el héroe basado en la velocidad golpeara por un sentido de necesidad. Kamui Watts reconoció Ingenium cuando el héroe se adelantó a su lado. Esta no es su área de jurisdicción habitual, declaró Kamui Watts. No, había estado visitando a colegas cuando me pidieron que ayudara en esto, dijo Ingenium mientras señalaba al adolescente frente a él. Mientras tanto, Shirou estaba feliz de que las espadas de duelo en sus manos no se hubieran mostrado antes al héroe de madera que se había unido a la refriega. No necesitaba que su alter ego fuera reconocido en este momento para crear aún más problemas. Esa palabra vino inmediatamente a la mente de Shirou cuando Ingenium la dijo. Colegas. Quizás otro héroe que había estudiado con él y se habían estado poniendo al día después de un tiempo. Entonces Rin potencialmente estaba lidiando con otro héroe en su habitación. Eso significaría... ¿No has terminado aquí ya, Shirou?, preguntó la chica en cuestión mientras aterrizaba en la azotea, su cabello un poco desordenado pero aparte de eso se veía completamente bien. Solo me estaba demorando, comentó Shirou. Por supuesto que lo estabas, dijo Rin mientras levantaba el brazo, probablemente cargando uno de sus infames disparos de Gandra. Independientemente de la habilidad de la que era capaz el héroe con el que se había encontrado, Shirou sabía por experiencia que todo lo que se necesitaba era un solo disparo para dejarlo fuera de combate. Hagamos esto rápido, ¿de acuerdo? Espera, las cosas se complicaron más, dijo Shirou echando un vistazo por encima del hombro y bajando a la calle donde se escuchaban los primeros sonidos de sirenas. Si piensas por un momento que nos estamos rindiendo solo para ser desarmados, Shirou, lo haré. No tienes que decirlo, Tosaka.
nos salvaré. Había calma en su voz antes de lanzar la hoja, que había estado en su mano izquierda hacia donde Ingenium había intentado saltar sobre él. El veloz héroe tuvo que maniobrar en el aire para evitar el inminente empalamiento. En el aire, sin embargo, descubrió que un arma era lo único que tenía que evitar, girando 3 veces más para evitar bolas de color púrpura oscuro consecutivas, que fueron construidas por la mujer que estaba junto a Shirou. Tenía que ser cauteloso con ellos, hicieran lo que hicieran habían logrado sacar a su amigo y sabía que incluso entrar en contacto con ellos era peligroso. Kamui Watts vio su oportunidad de cargar hacia adelante, su brazo ya se movía cuando su peculiaridad entró en juego. Saltando en el aire, no pudo evitar hacer una pausa momentánea cuando Shirou lo miró directamente con ojos que parecían terriblemente familiares. La pelea finalmente llegó a la calle principal e inevitablemente al mundo de las redes sociales. Los medios de comunicación lo informaban durante las noticias de la noche, pero para entonces ya se habían formado opiniones. Surgieron comentarios y consultas de todo el mundo cuando civiles, héroes e incluso villanos vieron a 2 adolescentes pelear uno al lado del otro en sincronía, lo que hablaba de tanta confianza y devoción mutua. A su alrededor estaba la carnicería controlada que habían creado, policías e incluso héroes que habían caído en sus intentos de detener al dúo antes de que finalmente colapsaran después de no menos de 35 minutos de combate continuo. A pesar de eso, ni un solo civil había recibido un solo indicio de daño. Incluso con sangre y moretones pintando sus cuerpos, ninguno pudo ser rechazado mientras los dos estaban detenidos. Aferrándose juntos mientras eran arrastrados por la fuerza que quedaba, el agotamiento finalmente los había dejado incapaces de defenderse. Los puntos de vista conflictivos serían el punto principal de los chismes durante las próximas semanas, ya que todos tenían una opinión sobre el asunto en cuestión. Para algunos, vieron a 2 personas que luchaban por sus creencias y amor entre sí. Otros vieron matones que no deseaban nada más que caos. Algunos dirían que esto no fue más que inspirador. Algunos vieron una oportunidad, y algunos solo podían sonreír amenazadoramente. Shirou prestó mínima atención al hombre que le gritaba a la cara, sus palabras serían prácticamente todo lo que supuso que serían. En lugar de concentrarse en la diatriba que se le entregó, estaba repasando la batalla en la que había participado el día anterior. Sabía que si estuviera en su cuerpo adulto, habría podido mantener la pelea por mucho más tiempo del que había tenido, pero tenía que considerar que no estaba en su mejor momento físico. Sin embargo, había sido beneficioso ver cuáles eran sus límites en este momento, aunque cuando tuviera la oportunidad, haría todo lo posible para crear un régimen de entrenamiento para aumentar sus niveles actuales. ¿Estás siquiera escuchándome? El grito desvió lentamente la atención de Shirou de sus propias manos, que en algún punto se habían cerrado en puños. Los habría levantado, pero actualmente estaban encadenados al escritorio en el que estaba sentado. Parecía que estaban decididos a no perderlo de nuevo. Teniendo en cuenta que si realmente lo intentara, podría usar un toque de refuerzo y estallar una vez más, aún no conocían todas sus capacidades. Disculpe, pero creo que podría obtener una mejor respuesta de él, dijo una persona nueva al cruzar la puerta. ¿Y quién? Oh. Lo siento, señor, adelante. Aparentemente, quienquiera que fuera la persona, fue bien reconocida por el interrogador, que simplemente dejó su papeleo sobre la mesa y se fue, posiblemente para conseguir una cantidad decente de agua para rehidratar su garganta después de tanto gritar. La nueva persona tomó asiento y un análisis rápido de Shirou le informó de inmediato quién era. ¿Cómo te sientes, ingenio? He estado mejor, esa patada que me diste que me envió a través de esa ventana, casi había sido mi gota que colmó el vaso, pero debería volver al servicio activo en una semana más o menos, declaró Ingenium mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza casi tímidamente. Había tratado de continuar poniendo todo en el combate, pero ese único golpe había abollado la armadura de su pecho y roto al menos 2 de sus costillas. A partir de ese momento, solo estaba ayudando a aquellos que estaban en peligro de quedar atrapados en el fuego cruzado. Claramente, esa no fue la primera pelea en la que has estado, el hecho de que 8 héroes fueron hospitalizados por ti solo habla de una habilidad increíble.
Además, tu amiga, no sé qué hace su peculiaridad, pero mucha gente no podría incluso unirse a la pelea después de haber sido golpeado con lo que sea que ella dispare. Al mismo tiempo, se notó que ninguno de ustedes buscó infligir daño adicional cuando un héroe había sido derribado. Como resultado, mientras estaban humillados, muchos los héroes están actualmente o regresarán en breve a sus respectivas posiciones. ¿Eso es todo?, preguntó Shirou. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ingenio. Tú y tus compañeros héroes acaban de ser golpeados, bastante mal, podría agregar, agregó Shirou con indiferencia. El ojo público sobre ti acaba de cambiar. ¿Cómo puede una sociedad confiar en aquellos que son potencialmente incapaces de protegerlos? Entonces, ¿qué quieres que hagamos?, preguntó Ingenium preguntándose a dónde iba el razonamiento de Shirou. Mejora, usa la humildad de tu pérdida y sé mejor que el tú de ayer, dijo Shirou, como si fuera la solución más simple. Ingenium rió levemente ante el punto de vista del adolescente. Empleo a 65 compinches, cada uno de ellos me ha enviado buenos deseos y espera que regrese pronto. Creo que dice mucho que todos ellos, sin embargo, no mencionaron lo que acabas de hacer. Eres un individuo único, Shirou Emiya. Yo definitivamente tendré en cuenta tus palabras y tal vez debería someter a mi equipo a su propio régimen de entrenamiento. Shirou simplemente asintió con la cabeza, su mensaje aparentemente asimilando. Entonces, esta es la parte en la que comienzas a hacerme las preguntas aprobadas que te dieron los investigadores para que puedan tomar notas mientras escuchan todo lo que decimos. Ingenium se rió entre dientes una vez más, esta vez Shirou pudo ver un destello de pánico momentáneo en sus ojos que le dijo que estaba en lo cierto. ¿Qué te hace pensar que? Shirou se inclinó hacia adelante, casi tanto como las cadenas que le ataban las muñecas se lo permitían antes de hablar en voz baja, con los ojos aguzados peligrosamente. No tienes idea de lo que he visto, de lo que he pasado. Entonces dímelo, dijo Ingenium, casi suplicante. No me creerías. Las palabras eran casi frías e Ingenium sabía que no debía entrometerse más. La experiencia mostrada en la batalla de ayer hablaba de años de lucha. También había estado en la forma en que luchaba Shirou. Había estado tranquilo, sin signos de pánico con cada minuto que pasaba, lo que era aterrador por derecho propio. Incluso cuando recibió un golpe, casi no mostró reacción, sacudiendo levemente la cabeza y dándose cuenta de que se había descarrilado de su plan original, todavía había algo que necesitaba decir. Una última cosa, dijo Ingenium mientras se alejaba de la mesa. Shirou se reclinaba en su silla. Imagino que es lo que me va a pasar a mí. Bueno, técnicamente tienes una opción. ¿Cuál es la opción aparte de la prisión?, preguntó Shirou, habiendo deducido ya cuál era una de las opciones. Inscríbete en la academia o y conviértete en un héroe. Claramente tienes la habilidad y la fuerza para convertirte en alguien grandioso, declaró Ingenium con un movimiento de puño. No me imagino que seré bienvenido, con haber atacado a otros héroes y todo eso. Me imagino que me ven más como un villano que como un héroe en este momento, dijo Shirou. En realidad, fue el director de UA quien sugirió este curso de acción, reconoció Ingenium. Él te vio y cree que tienes un gran potencial. Con tanta eficacia, quiere mostrarle al mundo que su escuela tiene el poder de reformar a aquellos que potencialmente están siendo llevados por el camino equivocado, declaró Shirou, sus ojos se agudizaron un poco. Ingenium una vez más sintió que todo lo que deseaba decir permanecía oculto detrás de los dientes apretados, sin siquiera haber considerado que el director de la escuela tenía alguna motivación alternativa detrás de la oferta. Mientras tanto, Shirou estaba contemplando todo lo que había hecho hasta este punto como Archer. Los héroes de este mundo casi parecían haberse vuelto complacientes a sus ojos, contentos con permanecer a la sombra de los que estaban en la cima. Su único impulso parecía ser el hecho de que salvar a la gente venía con la bonificación adicional de un cheque de pago, una gran injusticia para el título de héroe en sus ojos. Muy pocos de los que había encontrado habían sido realmente dignos de ser llamados verdaderos héroes y menos aún cambiarían alguna vez sus formas. Sin embargo, el siguiente lote de héroes potenciales. Supongo que hay algunas condiciones, dijo Shirou, relajando su mirada ligeramente.
Al ser un menor de edad sin un tutor paterno, el director te ofrece un camino a través del curso a través de una beca. Sin embargo, la única forma en que puede hacer esto sin que los medios de comunicación señalen descaradamente el favoritismo y, en consecuencia, se pongan en una mala posición, es si apruebas el examen. Es como el solicitante con la puntuación más alta, dijo Ingenium recordando la oferta que le habían dicho que hiciera. Si no logras esto, entonces no habrá lugar para ti en la academia. Lo que sucedería si no tuviera éxito no se dijo, pero Shirou no necesitaba que le dijeran cuál sería la alternativa. Sin duda, habría una gran cantidad de héroes presentes en el evento para asegurarse de que no se escapara si intentara escapar. La amenaza de que sería etiquetado como un villano si tuviera éxito en su carrera no significaba nada para él. Simplemente significaba que salvaría a la gente de otras maneras. ¿Tenemos un acuerdo?, preguntó Ingenio. Un suspiro constante escapó de los labios de Shirou antes de responder. Sí. Muy bien, dijo Ingenium mientras se levantaba de la mesa. Informaré a las autoridades de tu decisión. Ingenio, dijo Shirou, llamando la atención del hombre que tenía delante momentos antes de darse la vuelta para irse. Nunca permita que usted o sus hombres pierdan de vista lo que es realmente importante. ¿Puede el Ingenium del mañana salvar más que el Ingenium de hoy? El héroe no dio ninguna respuesta, o más correctamente no pudo dar ninguna respuesta. Shirou vio como Ingenium salía de la habitación, dejándolo solo una vez más. Toda la conversación había ido y venido tan rápido, pero había una cosa de la que no se habló en lo más mínimo. Si bien se le había hecho esta oferta, no se había mencionado nada sobre Rin. Capítulo 3. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Shirou se sentó en el auditorio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Era uno de los cientos de candidatos potenciales que deseaban ingresar al curso de héroe de Wa. Bueno, desear era una exageración. Había sido un héroe una vez antes, salvando a la gente donde y cuando había tenido la oportunidad. Años y años de actos desinteresados. Algunos actos que estos niños sentados a su alrededor nunca soñarían. Las cicatrices mentales y físicas que había sufrido por ayudar a otros eran cargas que no se atrevía a compartir con nadie. Sin embargo, continuaría haciéndolo, para llevar las cargas que estos niños no se atreverían. Para la mitad de los adolescentes aquí, parecía que solo estaban tratando de convertirse en héroes porque era genial. No tenía nada en contra de la ideología de ayudar a la gente. Hacerlo solo para ser aplaudido por el público y esperar financiamiento monetario por hacer lo que le pareció tan natural fue muy conflictivo. Si no podían concentrarse completamente en el trabajo, entonces era muy posible que ellos también necesitaran ser salvados. Pero, ¿quién salvó a los que dedicaron su vida a salvar a otros? Así será la prueba, mis oyentes. Gritó una persona desde el escenario del auditorio. Experimentarán maniobras simuladas de paisaje urbano de 10 minutos de duración. Traigan lo que quieran. Después de esta presentación, todos se dirigirán a su ubicación de prueba asignada. ¿Está bien? Shirou observó cómo la pantalla detrás del presentador cambiaba mientras continuaba. Shirou escuchó mientras el hombre, a quien supuso que era un héroe profesional, explicaba cómo había varios tipos diferentes de falsos villanos para derrotar en la prueba y cómo se calificaría cada uno. Sin embargo, Shirou sabía que no sería tan simple, de lo contrario, sería simplemente una cuestión de velocidad. Ciertas personas no tendrían ninguna oportunidad si ese fuera el caso. Tenía que haber una opción secundaria para anotar que simplemente no se mencionaba. De todos modos, necesitaba estar al tanto de todo esto y si eso significaba que tenía que destruir a todos los robots que se hacían pasar por villanos, que así fuera. Rin se sentó en un banquillo de examen separado en el campus donde podía supervisar los procedimientos, ya que había sido aceptada en la escuela en el curso de estudios generales. No había costado mucho convencer a la escuela para que la aceptara, especialmente con ella prácticamente garantizándoles que Shirou saldría victorioso de esta prueba. Sin embargo, deseaba no estar aislada así, siendo monitoreada por la cámara que colgaba del techo observándola en todo momento.
No ayudó que quienquiera que estuviera mirando dichas cámaras se pusiera en contacto de inmediato con la cantidad de héroes actualmente presentes, creando un gran caos. La puerta de su sala de observación se abrió y solo logró estremecerse levemente al ver al director. El ratón con un intelecto superior la había asustado casi sin sentido la primera vez que se conocieron. Gracias por no correr cuando ustedes dos tuvieron la oportunidad, dijo Nezu mientras saltaba, agarrando el borde de la silla de repuesto y subiéndose a la superficie con la que los humanos no tenían problemas. No finjas que no nos vigilaste durante la semana. Si hubiéramos hecho algún tipo de movimiento, los héroes nos habrían atacado con toda su fuerza, se burló Rin. Si bien ella y Shiro habían podido realizar una hazaña más que adecuada al luchar contra el enjambre cada vez mayor de héroes, sabía que ambos alguna vez pudieron hacerlo mejor. Los cuerpos en los que residían actualmente, aunque familiares, no estaban completamente desarrollados. Habiendo sido adultos durante años, pelear a la edad que tenían ahora era incómodo, casi torpe. Sus extremidades solo respondían remotamente como deberían haberlo hecho. Su resistencia también había sufrido, algo que sabía que Shiro estaría decidido a ponerse a la altura y tal vez incluso a ser mejor de lo que había sido antes de encontrarse en este mundo. Uno a uno, estaba segura de que podían enfrentarse cara a cara con lo mejor que este mundo podía ofrecer. Como mostró la otra semana, una lucha prolongada contra múltiples oponentes era algo que podían enfrentar con confianza en una fecha posterior. ¿Emilia es realmente un caso tan malo como dijiste?, preguntó el director, refiriéndose a la conversación que habían tenido anteriormente. Es una posibilidad, dijo Rin. Sus ideales en este momento están distorsionados y me gusta pensar que he hecho el mejor trabajo posible para mantenerlo en línea. Eso fue un eufemismo considerando la cantidad de veces que tuvo que consolarlo desde la primera vez que le dijo que estaba roto. Fue sorprendente que todavía encontrara motivos para seguir haciéndolo. Si pudiera, me gustaría hablar contigo en un sentido puramente hipotético. Nezu pareció momentáneamente perplejo antes de estirarse y apagar un interruptor. Una pequeña luz roja parpadeó hasta desaparecer. Rin no estaba sorprendida de que hubiera un programa de grabación de audio ejecutándose en segundo plano. Después de todo, todavía no contaba con toda su confianza. Ella asumió con precisión que esta era la forma en que el director mostraba que si deseaba divulgar algo y mantenerlo en privado, podía hacerlo. Entonces, ¿cuál es este tema hipotético del que deseas hablar? Hipotéticamente, a Shiro le irá bien en tu escuela. La ceja de Nezu se torció ligeramente, preguntándose por qué esto estaba bajo la apariencia de una conversación hipotética. Vería por qué no. Por lo que vimos la otra semana, es un adolescente notable. No físicamente, sino mentalmente, corrigió Rin. Nos esforzamos en nuestra capacidad de ayudar a cualquier estudiante de cualquier manera que podamos para ayudarlos a crecer, recitó Nezu como si estuviera leyendo una declaración de megafonía. Los héroes que salgan de esta academia estarán sanos de fuerza y mente. Entonces, ¿cuál sería el caso si descubrieras que es un hombre atrapado en el cuerpo de un niño? Nezu hizo una pausa, preguntándose de qué estaba hablando Rin. Sin embargo, se me ocurrió una posibilidad. Con la gran cantidad de peculiaridades en el mundo, no era imposible que alguien tuviera tal peculiaridad. ¿Por qué lo usarían en la persona sentada a su lado y en la que ella tenía tanta confianza? Dejó más preguntas que respuestas, pero había una que necesitaba ser preguntada ahora. Una peculiaridad de regresión de edad. Rin odiaba esa palabra, peculiaridad. Tener que soportar la idea de que generaciones de conocimiento y experimentación familiar se consideraban simplemente como una forma de mutación genética la enfermaba hasta la médula. En este caso, sin embargo, funcionaría a su favor. Hipotéticamente, no fuimos encontrados en la base de datos de la policía debido al hecho de que somos mucho mayores de lo que parecemos, ambos con décadas de experiencia detrás de nosotros, tanto mental como física. Durante esos tiempos, es fácil suponer que no todas de esas experiencias fueron agradables. No, podemos suponer que no, dijo Nezu recordando momentáneamente su propio pasado, que había estado lleno de dificultades. Hasta donde puede recordar, Shiro deseaba ser un héroe y después de ciertos eventos, se convirtió en alguien que podía salvar a otros.
Su método para salvar a otros nunca llegó con la idea de salvar su propia vida. Arriesgaría todo su ser en un regularmente, solo porque alguien más necesitaba ser salvado. En algún momento, casi había tenido una visión de lo que podría deparar su futuro y trató de alejarse de eso lo más que pudo, pero a su vez lo empujó hacia otro camino. Nezu le indicó a Rin que continuara, deseando ahora haber comprado algo de té o café para compartir con el adolescente sentado a su lado. Lo que estaba diciendo, aunque fuera de lo común, no estaba fuera de discusión, pero aún tenía que creer que ella no le estaba contando todo, eso sería demasiado fácil. Si las cosas no hubieran salido como lo habían hecho, era muy probable que estos dos adolescentes hubieran sido etiquetados como villanos por la sociedad. Después de un momento particularmente malo, trató de salvar a la gente de otra manera. Era lo suficientemente fuerte y si pudiera salvar a todos por sí mismo, lo haría, pero como sabes, hay ciertos momentos en los que hay bajas. Por una vez, aunque no lo hizo. No se culpó a sí mismo como lo hizo tantas veces antes, pero culpó a aquellos con los que se había visto obligado a trabajar. Los culpó por no ser lo suficientemente rápidos para salvar a una persona más, no lo suficientemente la convicción de salvar a la gente. Se retractó de todo, se disculpó profusamente cuando todo estuvo dicho y hecho, pero una semilla había sido plantada en el fondo de su mente, una idea que siguió creciendo desapercibida hasta que casi aparentemente se mezcló con sus ideales. Que si no pudiste salvar a todos, no deberías intentar salvar a nadie, dijo Nezu, sacando sus conclusiones de lo que Rin había dicho. Era una noción contradictoria y Nezu podía entender por qué Rin le había mencionado esto. Incluso con la increíble cantidad de héroes activos, este mundo todavía estaba plagado de crímenes y villanos. Era inevitable que se perdieran vidas. Se ha puesto mal, admitió Rin. Shiro es, y siempre será, alguien que salvará a la gente. Ahora bien, eso también significa que evita que se pongan en peligro en primer lugar. Si no nos hubieran traído aquí, temí que sus ideales solo hubieran continuado. Empeorar con el tiempo y sé cuál es el peor resultado. Hice todo lo posible y efectivamente lo detuve temporalmente, pero eso no es suficiente. Quiero a mi Shirou de vuelta. Nezu no pudo evitar notar que el razonamiento final de Rin parecía casi egoísta. Entonces, ¿esperas que al tenerlo cerca de estudiantes que se esfuerzan por alcanzar sus propias metas y sueños, lo ayudará, le mostrará que hay otras formas? Preguntó Nezu, recibiendo solo un asentimiento como respuesta. Sin embargo, sin ningún financiamiento, tenías que... La mente de Nezu se puso a toda marcha. La persona a su lado, era posible que ella lo hubiera planeado todo por el bien de Shiro Emiya. Ser descubierto sin supervisión de un adulto, ser detenido, escapar de prisión y mostrar sus talentos frente al mundo. Nezu había visto su habilidad y sabía que si fueran aceptados en MA, sería una buena publicidad a largo plazo, como los niños con un potencial inimaginable podrían convertirse en héroes con la orientación adecuada. Fue así como fue. Nezu sabía que había ido a la estación de policía porque quería reunirse con Rin y Shirou, pero no podía recordar gran parte de la conversación. Teniendo en cuenta que Shiro estaba a punto de comenzar la prueba y que Rin ya había sido admitida en el curso de estudios generales, todo había encajado. Pero eran sus términos los que habían sido acordados. Sabiendo que se había detenido quizás por un par de segundos demasiado, Nezu se giró para mirar a Rin antes de darse cuenta de que todo estaba un poco confuso en su mente. ¿Así que estarás de acuerdo con los arreglos de alojamiento?, preguntó Rin. ¿Arreglos de alojamiento? Por supuesto, eso era lo que habían estado discutiendo. Sí, así es, haré los arreglos apropiados, declaró Nezu. Si me disculpan. Nezu se fue sin decir una palabra más, agarrándose ligeramente un lado de la cabeza. Probablemente no era más que una migraña inminente, en un momento inapropiado, pero no se podía evitar. Había una prueba sucediendo poco después de todo lo que requería su atención. Mi nacido estaba emocionada, estaba más que emocionada. Se paró aquí, fuera de su bloque designado rodeada por su competencia. Debido a su tez rosada, se destacaba entre los que la rodeaban y había recibido más de una mirada curiosa, tal vez otros tratando de descubrir cuál era su peculiaridad debido a la pigmentación de su piel.
Sin embargo, independientemente de lo que adivinaran, estaba más que decidida a sacarlos a todos del agua. Lo único que le llamó la atención durante el discurso de Present Mic fue cómo los falsos villanos técnicamente no tenían que ser destruidos, sino simplemente desactivados. Era muy consciente de sus propias capacidades y, si bien el ácido que podía crear a partir de las palmas de sus manos era poderoso, no podía hacer mucho antes de que comenzara a dañar no solo a sus objetivos sino a ella misma. Así que ella no buscaba destruir, desactivar. Lo que sea que los hizo moverse, siempre que pudiera obstaculizar eso y evitar que progresen, podría sacar muchos más robots de esa manera y luego tratar de destruirlos activamente. Y empieza. Esas dos palabras causaron una ola de confusión en la multitud, murmullos aleatorios entre los individuos que intentaban descubrir qué significaban esas dos palabras. ¿Qué pasa? La prueba ha comenzado. Corre. Corre. La parte está echada. No hubo vacilación esta vez cuando la multitud se abalanzó hacia adelante, empujándose unos a otros como para obtener un mejor punto de vista. Ácido era una de ellas, decidida a ponerse al frente de la manada y abrirse camino para comenzar su tarea. Sin embargo, ella, junto con todos los demás, se vieron obligados a detenerse en seco cuando su camino fue bloqueado. Docenas de espadas cayeron en picado en el suelo frente a ellos y detuvieron temporalmente su movimiento. ¿Qué? ¡Diablos! ¿Quién hizo esto? Las acusaciones comenzaron a sonar cuando los dedos apuntaron, gritando como cada uno de ellos podría haber sido herido. Quedó muy claro quién lo había hecho cuando una sola persona caminó hacia adelante, agarrando el mango de una de las cuchillas antes de arrancarla del suelo y apuntar hacia el centro de la multitud. Ácido no pudo evitar tragarse un nudo en la garganta al notar que la punta de la espada estaba a solo unos centímetros del individuo más cercano. ¿Usted piensa que esto es un juego?, gritó, su voz rugiendo con más autoridad que la de Present Mic. Están aquí para convertirse en héroes. Están aquí porque creen que son los mejores, pero todos a su alrededor piensan lo mismo. ¿Qué los hace merecer más ser un héroe que ellos? Un verdadero héroe es aquel que pone a los demás a salvo y bienestar por encima de los suyos, pero si no puedes salvarte a ti mismo, ¿cómo puedes salvar a alguien más? Ácido se encontró soltando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El adolescente ante ellos había bajado su espada antes de avanzar, mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba que hiciera. El muro de espadas seguía bloqueando su camino y era un mensaje claro. Aquellos que tenían motivos ocultos para convertirse en héroes, esto era una advertencia. No te interpongas en el camino de aquellos que querían ser verdaderos héroes. ¿Era esto realmente parte de la prueba? Tampoco ayudaba que le pareciera increíblemente familiar, pero por su vida, no podía averiguar dónde lo había visto antes. Uno de los otros aspirantes permitió que un rugido escapara de sus labios antes de cargar, saltando sobre el muro de espadas en su marcha hacia adelante. Un puñado siguió rápidamente la iniciativa. Ácido, uno de ellos, se dio cuenta de que casi su primer minuto, un 10% completo de su prueba, ya había pasado. Corrió hacia adelante tan rápido como sus piernas se lo permitieron, pero miró por encima del hombro a los que aún no se habían movido. Tantos candidatos congelados por el miedo. Cada uno de ellos había estado ansioso por ir solo unos momentos antes, pero ahora se estaban cuestionando a sí mismos. ¿Era esto realmente lo que querían hacer con su vida? Había una vida de dificultades y luchas por delante de ellos y el primer paso ya había causado un gran obstáculo. Una sola persona de su edad, efectivamente les había dicho que si no estaban preparados para arriesgarlo todo, no deberían arriesgar nada. Ácido sabía que solo esos pocos momentos, que originalmente les habían costado un puñado de puntos. Aquellos que aún tenían que moverse, incluso si encontraran su condena, probablemente lo encontrarían demasiado tarde. Incluso ahora, mientras miraba hacia adelante, pudo ver que todos los robots de apertura ya habían sido desactivados. Al pasar junto a uno a su izquierda, vio que casi lo habían partido por la mitad. Estaba claro que la persona que se había detenido al principio era digna de respaldar sus palabras. Bueno, Ácido descubrió que su determinación se filtraba de nuevo, ya no aparecería más. La explosión de una pared cercana la hizo sonreír casi de manera sádica.
Antes de que el polvo se asentara, ella entró en acción, el ácido en su palma se formó antes de deslizarse debajo del apéndice superior, su mano deslizándose por la pierna. Poniéndose de pie, agarró el brazo extendido y tiró, poniendo fuerza adicional en la pierna que se derretía lentamente. Solo tomó un puñado de segundos antes de que comenzara a colapsar. Permitió que saliera un pequeño rugido de aprobación cuando el robot se estrelló contra el suelo, asegurando sus primeros puntos. Sin embargo, su lapso momentáneo de concentración casi le costó. Un atisbo de acero en su visión periférica le advirtió del peligro. Ella se movió para alejarse de un salto, conseguir algo de distancia entre él y cierta lesión. Sin embargo, no hubo necesidad, la máquina se puso fuera de servicio cuando una flecha atravesó el marco metálico antes de quedar alojada en el suelo. Ácido tragó un nudo en su garganta antes de abofetearse en las mejillas. No era momento de perder el foco. El tiempo no estaba de su lado y salió corriendo decidida a encontrar una nueva fuente de puntos. Shirou se paró sobre el edificio en el que se había encaramado, otra flecha trazada se soltó del arco en su mano. El proyectil salió disparado por el aire más rápido de lo que nadie podría imaginar antes de golpear el objetivo previsto, dejando al robot inmóvil. A pesar de la distancia, la flecha pudo volar por el aire y golpear con una precisión poco realista. Sin embargo, antes de que la flecha se hundiera en el suelo, ya se había trazado una nueva flecha. Recordó su entrenamiento, sin embargo, los pasos de Kid quedaron grabados a fuego en su mente para siempre. Si los ignorara, sabía que habría podido eliminar más objetivos, pero eso era algo que simplemente no podía hacer dadas las circunstancias. La flecha que había marcado se elevó por el aire una vez más, cuando la voz de Present Mic estalló, informándoles que quedaban un poco más de 6 minutos. Shirou desvió su mirada hacia la puerta de salida, donde una buena parte de los asistentes apenas comenzaban a moverse o permanecían bloqueados en su lugar. Sabía que había sido duro, destrozado más de un puñado de sueños en el proceso, pero fue lo mejor. Sabía que estaba forzando sus puntos de vista distorsionados hacia el exterior, pero era lo mejor. Los héroes eran aquellos que no dudarían en salvar a otros. El hecho de que hubiera quienes habían tardado tanto en reunir el coraje para continuar le dijo suficiente. Al impedirles partir, los había salvado de una vida de dolor y sufrimiento. Estaba imponiendo sus ideales a los adolescentes, ideales a los que había hecho todo lo posible por aferrarse después de décadas de salvar a la gente. Los buenos, los malos, los jóvenes y los viejos, no importaba, los había salvado una y otra vez. Esos momentos en los que había llegado demasiado tarde lo habían hundido profundamente. Las noches estaban plagadas de preguntas simples, como las pequeñas cosas que él podría haber hecho podrían haber cambiado el resultado. Rin le había dicho continuamente que lo estaba pensando demasiado, que no había nada más que pudiera haber hecho. No importaba cuántas veces ella dijera esto, aunque él no le prestó atención, siempre sabiendo que tenía que haber alguna forma de salvar al menos a una persona más. Agarrando el arco con fuerza, Shirou corrió hasta el borde del edificio y saltó por el hueco. Esto sucedió 3 veces más, el alcance del área en la que estaban realizando su prueba era enorme hasta el punto en que muy poco del área se cubriría en los 10 minutos en los que estaban siendo evaluados. Levantando su arco, se formó otra flecha. Antes de ser liberado momentos después. Fue entonces cuando el suelo comenzó a retumbar, el edificio sobre el que Shirou estaba parado se estremeció muy levemente. Ocurrencia natural. Cuando el gigante de una máquina apareció en medio del edificio más alto, arrasando con otras construcciones en el camino, Shirou sabía que la prueba aún no había terminado. Los escombros cayeron al suelo y Shirou entró en acción. Ácido no supo al principio por qué se había detenido, la colosal máquina estaba a unos 60 metros detrás de ella. Había oído una súplica, un grito de ayuda y se había detenido casi instintivamente. Entre el sonido de gritos y destrucción lo había escuchado. Volviendo la cabeza hacia la izquierda, Ácido vio a uno de los otros candidatos a héroe, el que había sido el primero en saltar por encima del muro de espadas atrapadas. Se obligó a contener las ganas de vomitar, parecía como si una parte de la carnicería hubiera caído sobre él y su pierna ahora estuviera atrapada debajo de un gran trozo de escombros.
Ella reaccionó, corriendo hacia su compañero solicitante, esquivando por poco una viga de acero que aterrizó cerca de donde estaba ella. Solo tomó un puñado de segundos alcanzar al niño y ella agarró el brazo extendido y comenzó a tirar. Él gimió de dolor, pero aparentemente estaba dispuesto a hacer que su cuerpo sufriera un poco más si eso significaba salir de esta situación. Sin embargo, incluso con la fuerza de ácido, no fue suficiente para alejarlo. Pensando rápidamente, Ácido soltó sus manos de su agarre y las puso cerca de donde estaba atrapada su pierna. Esto va a doler un poco, declaró antes de usar su peculiaridad. Su ácido se filtraba de los poros de sus manos y se deslizaba a través de las grietas y cubría la pierna del adolescente. Picaría y, mientras eliminaran el ácido lo suficientemente rápido, no se produciría ningún daño mayor, pero serviría como lubricante. El hombre hizo una mueca de dolor, pero sabía que ella estaba haciendo todo lo posible para ayudarlo. Una vez más su mano fue agarrada con fuerza, su agarre sonaba mientras tiraba con todo su peso. Ahora, aunque había movimiento, solo una pequeña cantidad, pero de todos modos era un progreso. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Ácido trató de no entrar en pánico mientras la monstruosa máquina se acercaba pesadamente, los pasos que daba hacían que el suelo temblara bajo sus pies. Cerrando los ojos, hizo todo lo posible por controlar su respiración. Estaba tratando de ser un héroe. Los héroes no se asustan en situaciones como esta. Un crujido hizo que sus ojos se abrieran de golpe y vio que una barra de acero se había atascado en la base de los escombros, atrapando a la persona que estaba tratando de salvar. Cambiando su enfoque ligeramente, vio que era la persona que los había estorbado en la entrada, encajando la barra profundamente. Cuando diga ahora, tira, instruyó, sus palabras mucho más tranquilas de lo que habían sido cuando habló por primera vez. Ácido asintió y su agarre se reafirmó ligeramente mientras esperaba su orden. Ahora. Ácido una vez más cerró los ojos mientras tiraba con todas sus fuerzas, esta vez, aunque sin el peso adicional que pesaba sobre la persona que estaba tratando de salvar, se deslizó mucho más fácilmente de lo que había anticipado. Gimiendo de dolor, el hombre trató de levantarse sobre su única pierna buena. Ácido rápidamente pasó su brazo por los hombros de ella para sostenerse. Llévenlo a un lugar seguro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ácido, mientras el adolescente le daba la espalda. Para. Sus palabras eran tranquilas, casi demasiado. Ácido se preguntó si la persona de su edad incluso sintió miedo al ver la construcción frente a él. Mientras se dirigía lentamente hacia la máquina, Ácido se dio la vuelta, ayudando a la persona que había salvado hacia donde estaba la puerta de salida. Iba lento, el hombre solo podía moverse hasta cierto punto con cada paso, pero siempre estaba a un paso del peligro. Detrás de ella podía oír el sonido de metal contra metal rozando uno contra otro, pero no se atrevió a mirar atrás. Lo que sonaba como una enorme pieza de algo se estrelló contra el suelo, pero de nuevo no se atrevió a mirar atrás. El adolescente había confiado en ella para llevar a los heridos a un lugar seguro. Así que tenía que confiar en que él haría lo que dijo y haría algo impensable. Espero que hayas disfrutado.